¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Rutas y Retos de Legalidad, un programa hecho de jóvenes para jóvenes, sobre todo por el conocimiento jurídico. Obviamente nuestra comunidad, como bien saben, son estudiantes de Derecho de todas las universidades del país, sobre todo de la Facultad de Derecho de la UNAM, y también de otras materias afines, ¿no? La contabilidad, la economía, etcétera. Es un programa de todos y pues de verdad estoy muy contento, es un beneplácito para mí tener en este foro a no solamente un gran abogado, sino en lo personal un gran maestro, un gran mentor, un gran guía y un conocedor de la materia. Realmente creo que es de los juzgadores con mayor tacto y profesionalismo que he conocido dentro de muchos. Él es el magistrado Fernando Rangel Ramírez, actualmente magistrado en el tribunal colegiado del primer circuito del Poder Judicial de la Federación en materia civil. Y pues bueno, querido maestro Fernando Rangel, gracias por aceptar esta invitación, gracias porque vamos a aprender con usted un tema muy relevante, interesante, que es el desahogo de pruebas en el juicio de amparo. Un tema que si de por sí el amparo a veces es fino, es difícil, las pruebas se vuelven la cereza del pastel. Si no sabemos pruebas en juicio de amparo, creo que no estamos del otro lado donde deberíamos estar todos. Así que muchas gracias, sea bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? Muchas gracias, mi querido Juan. Contento de estar aquí contigo, con tu audiencia. Muchas gracias por la confianza y pues será un placer compartir el espacio contigo. No, hombre, muchísimas gracias y el honor es nuestro. Ya quería que se diera este encuentro y ojalá sean muchos más. Se van a dar cuenta, queridos amigos, si no miento, que de la voz del magistrado Rangel, las cosas que parecen difíciles se hacen fáciles. Eh, Realmente es asombroso. Entonces vamos a comenzar. Primeramente, querido don Fernando, creo que una prueba, más bien, creo que una pregunta directa es qué debe ser una prueba, es decir, qué es una prueba, por qué es tan importante las pruebas en cualquier juicio, por ejemplo. Claro, bueno, pues una prueba es cualquier objeto o declaración de alguna persona o incluso lo que la doctrina llama como las pruebas artificiales, que es la presuncional, a través de las cuales, de todos estos elementos, podemos llegar a descubrir cómo acontecieron determinados hechos que son materia del debate que se está originando en un procedimiento jurisdiccional. Sí, entonces, cuando hablamos de objetos, hablamos de documentos, hablamos de cuestiones digitales, o sea, artefactos que contienen información que podemos reproducir a través de voz o video, hablamos también de incluso objetos materiales que pueden ser útiles para demostrar determinado hecho que constituya materia del debate, o lo que hayan presenciado algunas personas, las partes en lo personal o algunos testigos que puedan declarar precisamente en este procedimiento. ¿Sí? La presuncional nos dice la doctrina y la doctrina de la Suprema Corte de Justicia que es una prueba artificial porque se parte de ciertos elementos que ya conocemos para armados armónicamente poder llegar a descubrir aquellos que desconocemos de una manera lógica, de una manera acorde a cómo se han ido presentando los hechos sobre los que se versa la litis. Entonces, las pruebas son necesarias para poder demostrar las afirmaciones de aquel que ejerce la acción o de aquel que plantea su defensa a través de las excepciones o de los mecanismos que la ley establezca. Perfecto. Y por ejemplo, si pudiéramos preguntarnos, ya nos dijo algunas, pero si pudiéramos ir como en un orden y nos pudiera explicar cada una qué pruebas existen o cuáles son las pruebas que hoy por hoy existen, sobre todo en el juicio de amparo, por ejemplo. Claro, bueno, en el artículo 119 de la Ley de Amparo, para verlo más concretamente, nos dice que en el juicio de amparo se pueden ofrecer cualquier tipo de pruebas. Antes es importante, antes de hablar de ofrecimiento y desahogo de pruebas y cuáles son esas pruebas en particular en el juicio de amparo, tenemos que partir de una premisa bien importante. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece la regla general. En el juicio de amparo, la regla general es que no procede ofrecer pruebas. Por regla general, el Tribunal de Amparo debe de examinar la constitucionalidad del acto reclamado con base en los elementos que haya tenido a la vista la autoridad responsable. Esto es, el Tribunal de Amparo no puede tener elementos ajenos a los que haya tomado en cuenta la autoridad responsable
para emitir ese acto reclamado. Recordemos que a través del amparo podemos reclamar actos administrativos, resoluciones jurisdiccionales, omisiones de la autoridad, ¿sí? Y normas generales. ¿Por qué hago esta distinción? Bueno, porque sí hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia porque el amparo originalmente estaba diseñado para impugnar solamente actos administrativos y normas generales. A través de la jurisprudencia de la Corte es que se hace la apertura para que se introduzca el llamado amparo jurisdiccional, esto es, el juicio de amparo en contra de actos de tribunales propiamente dichos. Con base a esto, evidencia una regla, porque cuando el amparo no procedía en actos jurisdiccionales, contra actos jurisdiccionales, evidentemente el acto administrativo lo apreciábamos de la forma en como lo había emitido la autoridad responsable, y a partir de la emisión del acto reclamado, bueno, pues se podía advertir si la autoridad tenía competencia para hacer lo que hizo, o si el acto que había emitido se ajustaba al marco de las facultades que la ley le confería, ¿sí? O si efectivamente la autoridad había quedado inmóvil, había quedado estática, no obstante que la ley la vinculaba a llevar a cabo una conducta, ¿sí? Que fuera generadora de derechos y obligaciones, y que esa omisión se reclamara también a través del juicio de amparo. Y contra las normas generales sabemos que es un hecho notorio su existencia o su inexistencia, y bajo esas circunstancias, si yo quiero reclamar en amparo una norma general por estimarla presuntamente inconstitucional, pues es evidente que no tendría que ofrecer pruebas, porque la ley está ahí, el proceso legislativo está ahí, y eso es lo que podría examinar el juzgador de amparo precisamente para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esos actos o normas generales. Pero, ¿qué sucede? ¿En qué momento se pueden ofrecer pruebas? Si bien el artículo 75, primer párrafo, establece claramente que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, el siguiente párrafo nos establece la excepción a la regla general. Y nos dice este párrafo: no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad. Ok, en la primera parte nos dice, fíjate que cuando el quejoso no haya tenido oportunidad de ofrecer pruebas ante la autoridad responsable, el amparo es la vía idónea para ofrecer esas pruebas. Pero no debemos perder de vista que el amparo, como juicio que es, como procedimiento jurisdiccional que es, le rigen los principios procesales básicos, entre ellos el de preclusión, de tal suerte que si el acto reclamado es un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y la parte quejosa tuvo la oportunidad o la carga procesal de ofrecer esas pruebas dentro de ese procedimiento de origen, ojo, si las pudo ofrecer y no las ofreció, entonces ocurre un fenómeno procesal llamado preclusión. Y si precluyó el derecho de la parte quejosa dentro del procedimiento de origen para ofrecer esas pruebas, es evidente que no las va a poder ofrecer en el juicio de amparo. Entonces la Corte, interpretando este artículo 75, lo primero que establece la Corte es, mira, no veda la formalidad esencial al procedimiento de ofrecer pruebas el hecho de que la ley de amparo establezca con claridad que la regla general sea que no procede a ofrecer pruebas. ¿Por qué razón? Porque la lógica nos dice que cuando el acto reclamado emana de un procedimiento, pues la parte quejosa debió tener oportunidad y la carga procesal de ofrecer esas pruebas en ese procedimiento, ¿sí? Entonces, el juicio de amparo no es un procedimiento a través del cual se renueve la oportunidad de las partes de ofrecer pruebas o de ejercer sus cargas procesales, ¿no? Entonces, si la parte quejosa tuvo esa oportunidad en el procedimiento de origen, ya no la va a tener en el amparo. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el quejoso lo que nos alega es presunta violación a su garantía de audiencia? Y nos dice, por ejemplo, oye, yo sí soy parte en este procedimiento, pero ¿qué crees? No fui legalmente notificado, o de plano no me notificaron. Entonces es evidente que si nos están señalando que la parte quejosa se violó su garantía de audiencia, esto en automático nos lleva a pensar, lo que esta persona me está diciendo es
que no obstante que fue parte, no tuvo oportunidad de defenderse. Esto no significa entonces que a través del amparo las pruebas que pueda ofrecer vayan a ser encaminadas a desvirtuar la acción intentada en su contra. No, si la materia del debate es la legalidad del emplazamiento para determinar si el quejoso se le violó o no su garantía de audiencia, entonces las pruebas que puede ofrecer, nos dice la Suprema Corte, son aquellas encaminadas a desvirtuar la legalidad del emplazamiento. ¿Por qué lo debe de hacer en el amparo? Bueno, porque es evidente que si el juicio de origen concluyó con sentencia, el quejoso ya no puede promover incidente de nulidad de notificaciones y por tanto ya no podrá ofrecer pruebas dentro del juicio de origen encaminadas a desvirtuar la legalidad del emplazamiento. Otro tercero extraño, el que resulta ajeno a la controversia, nos dice la Corte, bueno, esta persona también nos está diciendo que hay una presunta violación a su garantía de audiencia, porque dice, a ver, oye, yo no soy parte en aquel juicio, pero resulta que ahora me entero que hay una sentencia que ordena que la desocupación de ese inmueble, pero resulta que aquí no vive la parte demandada, el que vive aquí soy yo. Entonces, a mí no me han escuchado en juicio alguno en donde se me prive de mi derecho de posesión. Entonces, las pruebas que puede ofrecer esa parte quejosa son precisamente aquellas encaminadas a demostrar que efectivamente tiene un derecho para poseer este bien, y si tiene un derecho para poseer este bien, bueno, pues ahora hay que determinar si se violó o no su garantía de audiencia. Las pruebas, por tanto, deben ir encaminadas a demostrar la presunta existencia de ese derecho de posesión que dice tener la parte quejosa. Y en materia administrativa, pues de repente a lo mejor yo estoy en mi negocio de tamales, estoy vendiendo mis tamalitos en la mañana y resulta que llega un inspector de sanidad y me dice, no tienes permiso sanitario para vender tamales en la vía pública y por tanto, pum, me recoge mi triciclo y mis cosas y me clausura. Pero pues el inspector no me dio ni oportunidad de demostrarle que llevaba yo en mi cartera mi licencia sanitaria. O si tengo un local comercial, pues llegó, me lo cerró, me lo clausuró, pero no me dio ni chance de mostrarle mi licencia sanitaria. Bueno, en esos casos también la Suprema Corte estableció que tratándose de actos administrativos en donde la autoridad no le dio oportunidad a la parte quejosa de demostrar la existencia del derecho del que adolecía y por eso generó el acto de autoridad, entonces en el amparo se podrán ofrecer esas pruebas que demuestren la existencia de que esta persona no incurrió en la infracción que se le atribuyó por parte de la autoridad administrativa. Entonces, esa es la regla general que deriva del artículo 75. Y una regla más. El propio artículo 75 en el párrafo tercero nos establece que el Tribunal de Amparo oficiosamente debe de allegarse de todas las pruebas que la autoridad responsable haya tenido a la vista para emitir el acto reclamado. Y además nos dice el propio artículo que el Tribunal de Amparo también debe de allegarse de todas aquellas que estime necesarias. Estas últimas no significan que el Tribunal de Amparo pueda allegarse pruebas en su caso que no haya tomado en cuenta la autoridad responsable para resolver el debate. No, porque el amparo no es una renovación de la instancia. Estas pruebas que se estimen conducentes en todo caso van a ser aquellas a través de las cuales el Tribunal de Amparo pueda advertir la presunta existencia de causas de improcedencia. En lo demás, bueno, es evidente que si yo reclamo en amparo una resolución que cuantificó las costas a las que resulté condenado, pues imagínate el escenario en donde el autoridad responsable diga, pues sí, sí es cierto el acto reclamado, en resolución de tal fecha, emití una interlocutora de liquidación de costas en donde condené a Fernando a 100,000 pesos por ese concepto. Pero la autoridad responsable no nos envía nada, ni el acto reclamado, ni las constancias del juicio de donde derivó esa condena en costas, ni lo relativo a la tramitación de ese incidente de cuantificación de costas. Esto ocurrió hace 50 años. Entonces, ¿qué pasaba en aquellos asuntos? Pues el juez de distrito celebraba la audiencia y al momento de dictar la sentencia se encontraba pues, con presupuestos básicos para resolverlo. A ver, soy competente. El acto reclamado es cierto, ¿hay materia sobre la que yo deba resolver? Pues sí, porque la autoridad responsable está confesando la existencia del acto reclamado. Y el quejoso le atribuye una serie de presuntos vicios de valoración de pruebas, de que me desecharon algunas otras y no sé qué tanto. Pero no tengo a la vista las constancias. Entonces se partía de una premisa y se decía, a ver,
el acto reclamado es inconstitucional en sí mismo, y me refiero por inconstitucional en sí mismo a los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Entonces, a ver, pues una condena en costa, una resolución que cuantifica la condena en costas y establece el quantum de esa prestación, pues no está prohibida por el artículo 22 constitucional. Entonces, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo. Como no es inconstitucional en sí mismo, entonces, ¿qué crees, quejoso? Que a ti te toca la carga de demostrar no solo la existencia del acto reclamado, que se está satisfecha, pero a ti te toca la carga de demostrar la presunta inconstitucionalidad del acto reclamado. Y no ofreciste pruebas. No me pediste que yo le dijera a la autoridad responsable que me mandara las constancias del procedimiento para que yo analizara la legalidad del procedimiento y del acto reclamado. Esto era una práctica viciosa, evidentemente, que dejaba sin defensa a la parte quejosa. Recordemos que por más que participen abogados en los juicios, finalmente las partes afectadas son los justiciables, son las partes de carne y hueso que están encarnando estos derechos que entraña el litigio. Por esa razón, el legislador, desde la Ley de Amparo de 36, introdujo esta fórmula a través de la cual es el Tribunal de Amparo quien oficiosamente debe de allegarse de todas las constancias necesarias para resolver, que haya tenido a la vista la autoridad responsable y que además, bueno, pues además del documento en donde conste el acto reclamado. Entonces, con esa premisa, ahora vamos a ver que el artículo 119, partiendo de la base de aquellos casos en donde es posible ofrecer pruebas, el artículo 119 nos dice que las pruebas que se pueden ofrecer son todas, dice, serán admisibles toda clase de pruebas, ojo, excepto la confesional, pero no cualquier confesional, la única confesional prohibida para desahogarse en el juicio de amparo es la confesional por posiciones. Yo, quejoso, no puedo pretender ofrecer la confesional a cargo de la autoridad responsable para que venga la autoridad responsable, sentarla en el banquillo y articularle posiciones. Eso no es posible. Para eso, en todo caso, está el acto reclamado, para eso están las constancias que tuvo a la vista la autoridad responsable para emitir ese acto reclamado, pero la confesional no. Y tampoco el amparo, decíamos, es una renovación de la instancia. Por esa razón, no es posible a través del amparo pedir, por ejemplo, en un escenario, que venga la parte tercera interesada y que confiese tal y cual circunstancia. No, espérame. Es que lo que tenga que declarar en todo caso la parte tercera interesada era materia de aquel procedimiento, no de este. Entonces, la única que está prohibida es la confesional por posiciones. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si la parte quejosa de repente dice, oye, fíjate que yo me enteré del acto reclamado en tal fecha, ojo, esa es una confesión judicial que está haciendo la parte quejosa, en donde, pues a lo mejor en la propia demanda de amparo o en alguna promoción que hubiese presentado dentro del juicio de amparo, o bien en alguna comparecencia o en alguna audiencia. Esa confesión expresa de la parte quejosa sí es posible que pueda ser ofrecida como prueba por la parte tercera interesada o por la propia autoridad responsable, o que incluso de oficio el Tribunal de Amparo la tome en cuenta, en este caso, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la acción constitucional en el tema de si se promovió o no en tiempo. Entonces vamos delimitando ahí algunas cuestiones. ¿Es válido ofrecer pruebas en el amparo? Sí, pero solo en aquellos casos donde se alegue presunta violación a la garantía de audiencia o bien en tratándose de algunos actos administrativos. Cuando es posible ofrecer pruebas dentro del juicio de amparo, entonces ahora la regla es que procede a ofrecer cualquier clase de prueba, aun y cuando no esté denominada como tal en la propia ley de amparo. Recordemos que el legislador, bueno, esta ley es relativamente reciente, va a cumplir 11 años, pero pues realmente muchas de sus reglas vienen de la ley de amparo de 36. Por mucho que la ley esté evolucionando, es evidente que no contempla un catálogo completo de objetos o cuestiones que se pueden ofrecer o valorar como prueba. Por ejemplo, yo me recuerdo del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos, del todavía vigente Código Federal de Procedimientos Civiles, habla de las pruebas que constituyen descubrimientos de la ciencia. Es un código de 1930 y tantos, si mal no me recuerdo. Pues evidentemente, en aquel entonces, el legislador no podía prever la existencia, primero, de las fotocopiadoras,
quizá de las cámaras de fotográficas ya existían, pero luego las fotocopiadoras que se hicieron tan comunes o los escáneres, pues no lo tenía presente. Entonces el legislador, a través de esa fórmula de cualquier descubrimiento de la ciencia, bueno, lo que hizo fue, de manera genérica, querer evidenciar que también eran pruebas cualquier objeto o ahora cuestiones de tipo digital, que aunque no podemos tocar, pues las podemos ver a través de ciertos dispositivos o podemos escuchar lo que ahí, el sonido que ahí se contiene, ¿sí? Pueden servir de prueba en el juicio de amparo, bueno, en cualquier procedimiento. Entonces, aun cuando no tengamos un catálogo completo, esta expresión de que en los casos en que la quejosa serán admisibles toda clase de pruebas, pues significa todas con la excepción de la confesional por posiciones. Y luego el propio artículo 119 se va por una cuestión muy básica, porque nos habla de la prueba documental y nos dice, mira, la documental la puedes presentar durante todo el procedimiento y a más tardar en la celebración de la audiencia constitucional. Y luego nos da un giro y se mete a las pruebas que en amparo siempre se han de alguna manera regulado y pues, limitativamente en algún momento se pensó que eran pues las únicas o eran como que las más importantes. Y la verdad es que solamente son una parte de las pruebas que se pueden ofrecer. Y nos referimos a las pruebas testimonial, pericial y de inspección judicial. Una de las grandes virtudes que tiene esta ley es que introduce esta expresión o cualquier otra que amerite desahogo posterior. Ahí está el pecado porque, bueno, en nuestro legislador puede tener muchas virtudes, pero la buena redacción no es una de ellas. Entonces aquí, cuando nos habla de cualquier otra que amerite desahogo posterior, pues lo que nos dice es, pues cualquier otra, ok, que amerite preparación. Hasta ahí vamos perfecto. Ahorita me refiero a qué se entiende por una prueba que amerite preparación. Pero luego definir posterior a qué. O sea, amerite desahogo posterior a qué. A la celebración de la audiencia constitucional, posterior a su ofrecimiento o posterior a qué. Y entonces aquí tenemos que partir de la lógica. Y es que las pruebas por regla general, nos dice el artículo 119, primer párrafo, última parte, nos dice, las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que la ley disponga otra cosa. Y entonces nos dice, la documental podrá presentarse con anterioridad, ojo, con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la propia audiencia y la tenga recibida en ese acto, aunque no exista gestión alguna del interesado. El tercer párrafo ya se refiere a estas pruebas que ameritan preparación y nos especifica primero tres: testimonial, pericial e inspección, ¿sí? O cualquier otra que amerite desahogo y nos dice posterior. Si nuestra premisa es que las pruebas se ofrecen por regla general y desahogan en la audiencia, nosotros no podríamos interpretar literalmente este posterior como posterior a la audiencia constitucional, porque entonces sería incongruente con los fines y las reglas que rigen la tramitación del juicio de amparo. Esta palabra posterior la tendríamos que entender posterior a su ofrecimiento. ¿Por qué razón? Porque la documental es una prueba que si yo quejoso la tengo aquí en la mano y la voy a ofrecer en el juicio, basta que yo la presente en el amparo para que, si me la admiten, ya está desahogada. Porque por su naturaleza de prueba documental basta que la autoridad judicial la agregue al expediente o forme el legajo por separado. Pero ya está ahí, ya está desahogada. En cambio, la pericial, la testimonial, la inspección o la llamada prueba de informes, esas pruebas es evidente que no basta su ofrecimiento y su admisión para que queden desahogadas. No, el Tribunal de Amparo deberá llevar a cabo una serie de actos encaminados al desahogo de esa prueba y a respetar además en el desahogo de esa prueba el derecho de contradicción de las partes, de la parte contraria, que puedan conocer la prueba, que la puedan objetar y eventualmente que puedan ofrecer diversa prueba encaminada a desvirtuar el alcance demostrativo de aquella que se está ofreciendo, o como vemos, por ejemplo, en la testimonial, a ofrecer repreguntas, en la pericial, a ampliar los puntos respecto de los cuales se propuso para su desahogo, o en la inspección, bueno, yo puedo agregar otros puntos para que el juzgador, cuando desahogue la prueba, bueno, también los advierta en ese aspecto.
vamos a referirnos un poquito a la naturaleza de estas pruebas. Bueno, la documental, decíamos, se entiende en su literalidad como un papel, como un documento físico que contiene información. A lo largo de los años, la doctrina se ha encargado de ampliar el concepto de documento, porque nos dice, a ver, una prueba documental no necesariamente es un papel que contiene información. Un documento también lo puede constituir, por ejemplo, en aquel entonces, un videocassette, porque ese videocassette es un objeto que, si bien no tiene información escrita en papel, lo cierto es de que si yo lo introduzco en el dispositivo que pueda leer la información de ese videocassette, me puede reproducir imágenes y sonido de los hechos, imágenes o textos que contenga y que puedan ser útiles para resolver esta controversia. Ahora, después evolucionó a los discos compactos, después a los dispositivos USB, ahora los tenemos en la red, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿sí? Son ya sea objetos o bien algunos mecanismos científicos, algunos productos de la ciencia que me permiten a mí, a las partes, evidenciar lo que quieren demostrar y que le permiten a la persona juzgadora advertir esos hechos y valorarse una opinión de cómo es que sucedieron. Ahora, la propia legislación y la jurisprudencia lo que nos han comentado es, oye, fíjate que estas pruebas, aunque son válidas, tenemos que distinguir técnicamente de lo que son documentos, de aquellos que son producto de los descubrimientos de la ciencia. No es lo mismo un documento privado en donde yo, Fernando Rangel, redacté cierto texto y lo firmé, es un documento privado, a la fotocopia de ese documento. Si nosotros hablamos en una correcta sintaxis, una correcta gramática, pues la fotocopia sigue siendo un documento porque es un papel que contiene información. Ojo, nada más que para efectos procesales, para efectos jurídicos, no es lo mismo el original en donde está plasmada mi firma autógrafa a la fotocopia, no tiene el mismo alcance demostrativo. Y esta fotocopia, por más que sea un papel que contiene información, no se le puede catalogar como documento privado. ¿Por qué no se le puede calificar como documento privado? Porque su autoría, aunque me la pueden atribuir a mí, eso no es más que una presunción, porque solamente la fotocopia evidencia la posible existencia del original. Por tanto, esa fotocopia lo único que me genera es un indicio de la existencia de un documento que aparentemente dice lo mismo y está firmado por mí. Pero como indicio, entonces tendría que estar necesariamente robustecido con otra prueba que evidencie o que corrobore la existencia de ese documento original. Entonces, las fotocopias no constituyen como tal documentos. Tenemos ahora, por ejemplo, otro instrumento maravilloso que son los documentos digitales. Por ejemplo, ahora las facturas ya es raro aquella factura que nos expiden en papel, sino ahora ya nos la mandan por correo electrónico y nos mandan dos archivitos, uno con una cadena de caracteres que la valida digitalmente y otra que representa en una imagen que yo puedo imprimir, ¿sí? A la factura en donde vienen los conceptos por los que se expidió, la fecha, su número, quién es el emisor, quién es el cliente, a quién se expide, la cantidad, los conceptos por los que se expidió, entre otras cosas, y una serie de cadenas electrónicas que evidencian la fiabilidad de este documento electrónico. A estas facturas, por ejemplo, o documentos digitales, cuando se imprimen, tenemos que entender que no se trata de fotocopia. A ver, no es una fotocopia porque yo no cogí ningún papel físico y lo puse en la fotocopiadora para que saliera una copia. No, es la impresión de un documento digital. Ahora, no cualquier documento digital, sea que lo esté viendo en la pantalla o que me den una representación física de ese documento, pues va a tener plena validez, ¿no? Porque tú y yo, o el que sea, se puede meter a la computadora y redactar cualquier documento y nosotros no nos podemos confeccionar nuestras propias pruebas. Nosotros no podemos hacer un documento en donde digamos lo que queramos que el juez crea. Tiene que haber cierta fiabilidad en el origen
y veracidad del documento. Entonces, esa impresión de la factura, lo que se ha dicho en la jurisprudencia es que va a tener alcance probatorio siempre y cuando se demuestre a través de todo el contenido del documento electrónico que satisface los requisitos que la ley fiscal establece. ¿Sí? Entonces, si yo veo que es un documento que satisface, que tiene el RFC de la persona que la emite, el RFC de la persona que a quien se envía, las cantidades, los conceptos, y esta cadena electrónica que me haga a mí fiable de que está respaldada, no solo por la autoridad hacendaria, sino por un sistema cibernético adecuado, de computación adecuado, entonces para mí ese documento va a tener plena validez para evidenciar la existencia de esa relación contractual amparada con esa factura. Y en todo caso, la parte contraria lo que tendría que demostrar es que esa factura se obtuvo de manera fraudulenta, que no corresponde, que esas cadenas son falsas o que no hay fiabilidad en el método a través de la cual se expidió. Pero entonces, aunque técnicamente ese también es un documento, en realidad, en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, ese documento no se puede valorar como documento privado o público. En todo caso, se tiene que valorar como uno de los descubrimientos de la ciencia, pero además recordemos que tanto la legislación civil como la mercantil ahora ya nos establecen cuáles son los requisitos para que este tipo de documentos fiscales, documentos electrónicos, pueda tener plena eficacia demostrativa. Bueno. Luego, la testimonial. La testimonial es aquella prueba a través de la cual alguna de las partes ofrece el testimonio, la declaración de personas que no son parte en el juicio, pero que de alguna manera vieron, se percataron de los hechos que importan a la materia del litigio. Y entonces yo necesito que vengan para hacerles preguntas y esas preguntas que sean respondidas ante la autoridad judicial bajo protesta de decir verdad y quede asentada en el expediente esa declaración. ¿Sí? En el amparo se establece como requisito que esas pruebas que ameritan preparación se anuncien 5 días antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el día de la audiencia constitucional. Esos días no cuentan. Lo que queda en medio deben de ser 5 días hábiles. Si yo no ofrezco la prueba con esa temporalidad, entonces la prueba es extemporánea y se va a desechar. Cuando yo ofrezca la prueba testimonial, yo tengo la carga procesal de exhibir el interrogatorio. En amparo no es necesario que exista sigilo en cuanto al interrogatorio. Por tanto, no es necesario que se ofrezcan sobre cerrado o sellado y no sé. No. En la misma promoción que yo estoy ofreciendo la prueba testimonial, yo podré plantear ese interrogatorio, porque además es necesario darle publicidad. El juez tiene que, si admite la prueba, tiene que dárselo a conocer a las demás partes para que en su caso, éstas puedan plantear repreguntas. La prueba, por tanto, por ejemplo, la prueba testimonial no puede ser a cargo del propio quejoso o del propio tercero interesado, porque ellos, al ser parte dentro del juicio de amparo, realmente no van entonces a rendir un testimonio. Lo que van a rendir es una confesional que ya vimos que está prohibida para efectos del juicio de amparo. La doctrina y algunos ordenamientos procesales ya más modernos regulan el testimonio de parte, que es un híbrido entre la confesional y la testimonial, porque sin ser confesional, realmente le estamos preguntando sobre otros hechos a alguna de las partes y esa información puede ser útil para los fines del juicio. Esa prueba como tal todavía no está prevista para el juicio de amparo porque sería muy fácil confundirla con la prueba confesional. La prueba pericial es aquella prueba a través de la cual lo que requerimos es la opinión de un experto técnico en determinada ciencia o en determinada tecnología o en determinada arte para que nos diga algo que sea útil para el procedimiento. Ejemplo, si yo dentro del juicio objeto de falso un documento, porque digo que la firma es falsa,
Bueno, el juez puede tener muchos conocimientos sobre muchas cosas. Además, es necesario que el juez tenga una buena cultura general. Ojo, pero es evidente que el juez no puede conocer absolutamente todas las ciencias o todas las técnicas. No es imputable al juez. El juez no le podemos exigir que tenga conocimientos técnicos especializados sobre grafoscopía y documentoscopía. Entonces, la prueba pericial es aquella prueba a través de la cual un experto en determinada ciencia, arte o técnica viene a emitir una opinión técnica con base en el cuestionario que se le presenta. Para ello es evidente que este perito debe de ser experto en la materia sobre la que se ofrece. Y la misma operación, 5 días antes de celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el de la propia audiencia, y la parte que la ofrezca debe de exhibir el cuestionario a través del cual se deba desahogar esa prueba pericial. ¿Para qué? Para que en el plazo que nos establece la propia ley de amparo, la parte contraria, en este caso la tercera interesada o el quejoso, puedan ampliar los puntos sobre los que se desahogue la prueba, ¿sí? Y ya. Ahora, aquí es bien importante en la pericial, en amparo. En los demás ordenamientos procesales, la regla, la lógica es que la prueba la ofrezca una de las partes, se dé vista a la parte contraria con esa prueba, y si la otra, y si el juez y la otra parte estiman, en este caso el juez estima que la prueba es conducente, entonces la parte contraria puede designar también perito de su parte. Y si llegara a haber contradicción entre estos dos peritajes, el juez puede designar un perito tercero en discordia. Ojo, en amparo no. En amparo, por más que se procura la colegiación de la prueba, esto no es que sea necesaria la colegiación de la prueba, no. Se dan las herramientas para que la prueba se pueda desahogar en forma colegiada, esto es, por más de un perito. Sin embargo, la regla general en amparo es que si el tribunal de amparo estima procedente la prueba pericial, en ese momento el juez adquiere la obligación de ser él quien designe un perito que desahogue la prueba. Entonces la parte quejosa no tiene obligación. O sea, si el oferente de la prueba es la parte quejosa y ofrece la pericial, no tiene obligación de designar a un perito de su parte. Ninguna carga de ello. Es el juez quien adquiere la obligación de designar a ese perito para que en su caso se desahogue la prueba. Y nada impide en ese sentido que las partes posteriormente designen a su propio perito. ¿Sí? Entonces, no hay obligación. Esto es importante porque en muchas ocasiones se confunde con las cargas procesales dentro del juicio de amparo y se atribuye al oferente de la prueba la obligación de designar un perito, y eso la verdad es que no ocurre de esa manera. Ahora, ordinariamente, como es el juez el que va a desahogar esa prueba, bueno, el juez ordinariamente acude en materia de amparo a peritos de la Fiscalía General de la República, quienes son evidentemente la institución pública que nos proporciona el mayor número de peritajes. Hay una lista también de peritos en el Consejo de la Judicatura Federal, pero al final del día esos peritos los terminan pagando las partes. Y aquí, en el caso de la prueba pericial en amparo, lo que se busca ordinariamente es que la prueba sea gratuita o que el costo lo absorba el Estado a final de cuentas. La prueba de inspección. La prueba de inspección es una prueba preciosa porque le permite al juez de primera mano advertir los hechos sobre los que versa la prueba. La prueba de inspección, que muchos se quejan porque dicen que no es inspección ocular porque es un redundamiento, pues la verdad es que la prueba de inspección es el que se dé fe de alguna circunstancia que acontezca en un lugar y momento determinados. Y además, eso que se va a advertir es cualquier circunstancia que el juzgador y el secretario o la persona secretaria que dé fe, ¿sí?, pueda advertir, apreciar con sus sentidos. Yo no necesariamente voy a observar algo. A lo mejor la inspección es para que yo, juez, me constituya en el lugar de los hechos y pueda, con el sentido del olfato, percibir si existe o no el aroma que se quiere demostrar con esa prueba. O en su caso, que yo acuda a un lugar específico para que con el sentido del tacto pueda yo apreciar si efectivamente algún objeto tiene la consistencia sobre la que es materia del pleito.
¿sí? O a que yo vea, o a que yo escuche. Entonces, la prueba de inspección no solamente es para que el juez vea, sino para que pueda percibir por cualquiera de sus sentidos hechos o circunstancias que sean materia del debate que se está presentando. Esta prueba, fíjense, bien interesante. La prueba testimonial está de alguna manera reglamentada en la ley de amparo en aspectos genéricos y solamente su desahogo es el que se debe de aplicar supletoriamente el Código Federal, pero para algunas cuestiones, solamente para cómo se va a llevar a cabo la calificación, por ejemplo, de las preguntas, ¿sí? Pero todo lo demás está regulado en la propia ley de amparo, entonces no podemos traernos todas las reglas del Código Federal. En la pericial también, realmente solamente es el tema de la protesta del cargo, ¿sí? En su caso, el de la ratificación, que no es una obligación la ratificación del dictamen pericial, pero la ley de amparo también regula de manera específica y hasta cierto punto completa el desahogo de la prueba pericial. Pero en la inspección sí requerimos mucho de la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en esa supletoriedad, el Código Federal lo que establece es que es la persona juzgadora quien ordinariamente es la que debe hacerse cargo del desahogo de la prueba, siempre asistido de una persona secretaria que dé fe de lo que está aconteciendo en ese momento. Pero la carga de trabajo, que es una realidad que viven todos los órganos jurisdiccionales del país, con independencia del fuero y su residencia, en muchas ocasiones, en la inmensa mayoría de los casos, hace verdaderamente imposible que sean las y los juzgadores los que acudan al desahogo de esa prueba, y entonces se delega esta facultad de desahogar la prueba en una persona secretaria o bien en un actuario, ¿sí? Ahora, las demás pruebas que ameriten preparación, pues son, por ejemplo, cuando yo necesito que una empresa telefónica o alguna otra nos informe, oye, yo necesito saber si Juan Negrete tiene contratado un servicio de telefonía móvil con determinada empresa. Y entonces le preguntamos a esa empresa esa circunstancia. Es una prueba de informes, pero se la estamos haciendo a un particular. O a lo mejor yo requiero que el INE me informe en determinada fecha cuál era el domicilio de Juan Negrete. Entonces esa también es una prueba de informes, y si yo quejoso voy al INE y le pido esa información, pues me va a mandar al diablo, porque me va a decir, a ver, es información reservada, yo no te la puedo dar a ti en la mano, ¿sí? Por esta razón, yo requiero el auxilio del juzgador para que sea él el que le mande la solicitud y le haga la pregunta concreta de qué es lo que necesitamos. Y lo mismo acontece si necesitamos información del Archivo General de Notarías o de un notario público. Ojo, pero en estos últimos casos, por más de que la prueba de informe es válida, porque es una prueba que amerita preparación, que no está prohibida por la ley de amparo y que además se ofrece dentro de la temporalidad prevista en la propia legislación, ojo, pero para su desahogo se requiere pagar derechos. Y aquí no se vale decir, sí, nada más que la impartición de justicia es gratuita. Sí, la impartición de justicia, pero el notario cobra derechos, o sea, cobra sus honorarios por expedir una copia certificada. El archivo de notarías cobra derechos también por expedir una copia certificada. ¿Qué crees, oferente de la prueba? Yo con todo gusto la recabo, nada más yo le mando el oficio y le digo al notario, infórmame cuánto es de tus honorarios para que yo se lo pueda hacer saber a esta persona. Y en cuanto te pague, me la mandas. Y si no paga, pues no se desahoga la prueba. Son cargas que tiene que asumir el oferente de la prueba, ¿sí? Y ahora, de ahí ya nada más aterrizaríamos por razones de tiempo y porque ya me extendí mucho, pero para que me puedas preguntar otras cosas. La prueba instrumental, hay pruebas que de cajón se ofrecen que son la presuncional en su doble aspecto y la instrumental. A ver, la presuncional, ya decíamos hace un momento, es una prueba artificial. ¿Por qué es una prueba artificial? Porque es una prueba que no podemos tocar, que no podemos ver, que no podemos oler. La presuncional es una prueba que solamente está en la psique, que se forma en la psique del juzgador. Y hay de dos tipos, la presunción que deriva de la ley. La ley en algunos casos nos establece ciertas presunciones. Ejemplo, a ver, si dos personas se casaron, hombre y mujer se casaron, y a los 9 meses nació, a los 10 meses nació un niño, bueno,
pues hay la presunción de que ese niño es de matrimonio. Es una presunción legal porque está prevista en la propia ley. La presunción humana es aquella que se forma el propio juzgador a través del análisis de todos los elementos que ha tenido a la vista al momento de dictar la sentencia. ¿Cuál es la instrumental? Cuando hablamos de instrumental, en realidad estamos hablando de un documento público y la instrumental lo constituye todas las actuaciones que conforman el procedimiento de donde deriva el acto reclamado, así como las actuaciones que integra el juicio de amparo. Ahora, si tú me quisieras preguntar si es obligación de las partes ofrecer la presuncional y la instrumental, yo te tendría que decir que no. Esas dos pruebas, aunque no se ofrezcan, el juzgador las tiene que atender. Entonces, muy apretado, pero esa es de alguna manera la síntesis de las pruebas que se pueden ofrecer en el juicio de amparo. Ahí creo que tenemos por aquí un poquito de problema con la señal. Pues querido don Fernando, Ya te escucho, ya te escucho. ¿ya me escucha? Ya. Perfecto, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, 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 sí. Ah, perfecto. No, pues mire, antes que todo, gracias por realmente es una cátedra de lo que son las pruebas, porque realmente a tema de red, ya me escucho mejor. Ya. Ah, perfecto. Pues, realmente para mí es un verdadero placer, hombre. Creo que nos acaba de dar una cátedra, como lo decía, de derecho probatorio en materia de amparo, sobre todo porque hay que ser muy realistas en esta parte. Necesitamos conocer la naturaleza de las pruebas, necesitamos conocer cuáles son las pruebas. Yo creo que una pregunta obligada ahorita sería, eh, Ah, ya te perdí, ya no te escucho. ¿Me escucha? Ah, ya te Perfecto. escucho. Ahí te escucho. Ahora sí que la pregunta sería, ¿cuándo hacemos una segunda parte de esto? Porque creo que está verdaderamente interesante en todos los sentidos, sobre todo porque algo que me quedó claro y que quiero rescatar mucho es eso. A veces pensamos precisamente que, bueno, cuando yo ya meto en un juicio de primera instancia, por ejemplo, eh, mis pruebas, pues a veces pensamos, porque lo he escuchado de algunos colegas, o no, pues en el amparo vemos si las podemos presentar y de repente pues vienen los malos entendidos, vienen pues los dolores de cabeza, porque por no saber se cometen esos errores, ¿no? Entonces, a ver, yo aquí quisiera, digo, obviamente con la reserva de que podamos hablar de una segunda parte, sobre todo centrarnos ya en la audiencia constitucional, pero sí sobre todo decir, ¿no? Y preguntar, entonces, como resumen, magistrado, en juicio de amparo directo, las pruebas se tienen que presentar por regla general desde el juicio ordinario, es decir, desde el juicio de primera instancia. No se vale de que de repente, pues no presenté nada, precluyó mi derecho y pues a la hora en que tengo la sentencia en el juicio de amparo, pues ya quiero presentar las que ya no presenté en el juicio ordinario. Eso no aplica, ¿no? En primera regla. Segundo, en el juicio de amparo indirecto, al obviamente al demandar como acto reclamado o de tachar de inconstitucional un acto de autoridad eh, que de alguna forma no es una sentencia, no es un laudo, pero tiene características definitivas que puedan vulnerar ciertos derechos, entonces ahí sí puedo decirle al juzgador, oiga, ¿sabe qué? Este acto de autoridad es inconstitucional porque pues tengo mi permiso de uso de suelo, tengo mi autorización para dedicarme a estas circunstancias y puedo ofrecer testimoniales y demás que avalen que pues prácticamente ese acto de autoridad no tenía razón de ser, ¿no? Esa sería una segunda premisa. Y nos hablaba usted, y aquí quisiera que nos pudiera un poco explicar un poco esta parte porque podríamos confundirnos a veces, o bueno, en lo personal creo que puede ser confuso. Entonces, si yo, por ejemplo, encontrara pruebas
que pudieran ser supervinientes, por ejemplo, esas podría yo llevarlas al juicio de amparo sin importar si sea, bueno, sí, sin importar que sea directo o indirecto o haya alguna regla en específico. Muy interesante todo el comento. Una segunda parte, yo encantado de la vida de participar contigo, una segunda y hasta una tercera parte, porque realmente tendríamos que platicar sobre formalidades esenciales del procedimiento en genérico y cómo aplican en el juicio de amparo para que exista más comprensión de este tema y la particularidad del juicio de amparo. Ahora, efectivamente, lo que tú comentas, el propio artículo 75 establece la regla general de que no procede ofrecer pruebas. Esa regla es para las dos vías en que se substancia el amparo. Pero el segundo párrafo nos abre la puerta de ofrecimiento de pruebas solo para la vía indirecta, ¿sí? Solo para la vía indirecta. Y el tercer párrafo, aunque el legislador no guarda silencio, no hace distinción o especifica en qué vía, pero debe de entenderse que el juzgador amparo, ya sea en amparo directo o en amparo indirecto, es el juzgador de amparo quien tiene la obligación de allegarse de todas las pruebas necesarias para poder resolver, lo cual incluye evidentemente las actuaciones que haya tenido a la vista la autoridad responsable para emitir el acto reclamado. Eso opera en ambas vías necesariamente. Las pruebas supervenientes, por la naturaleza del juicio de amparo como mecanismo extraordinario de defensa, ¿sí? Que solo procede cuando frente al acto de autoridad el gobernado ya no tiene ninguna oportunidad de defensa, ¿sí? Entonces, no es posible hablar de pruebas supervenientes en el amparo, porque en el amparo no es posible que la autoridad, que el juez, que el juzgador de amparo se allegue o traiga para sí la contienda de origen. Partamos de la premisa, cuando el amparo se promueve contra actos jurisdiccionales y específicamente en amparo directo, ojo, la premisa es, esa sentencia, para efectos de la justicia ordinaria, es cosa juzgada. Es cosa juzgada. Porque si no fuera cosa juzgada, implica que entonces en su contra procedía un recurso. Y el quejoso, antes de venir al amparo, tendría que haber agotado ese recurso. Por esa razón, no es posible que esa prueba superveniente sea tomada en cuenta en el juicio de amparo por regla general. Habría que ver algún caso específico donde operara, por ejemplo, la suplencia de la deficiencia de la queja en materia, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes o personas con alguna discapacidad importante. En esos casos, bueno, habría que ver esa circunstancia, pero aún así, el juzgador de amparo no podría, para emitir su sentencia, valorar la prueba. ¿Por qué? Porque si el juzgador de amparo admite una prueba que se debió ofrecer en el juicio de origen y la valora, pues en realidad, ese juzgador de amparo estaría invadiendo una jurisdicción que no le corresponde, porque la jurisdicción del juzgador de amparo es constitucional y la del procedimiento de origen es de tipo legal, ¿sí? Y el juzgador de amparo no es el superior de instancia de la autoridad responsable, no lo es. El juzgador de amparo no tiene ningún tipo de superioridad respecto de los demás juzgadores, ni de ninguna otra autoridad. Ahora, por otro lado, pues se vulnerarían las formalidades esenciales que rigen el procedimiento de origen, porque si era una prueba superveniente que podía y debía desahogarse dentro del procedimiento de origen, pues en todo caso lo que podría meritar es conceder el amparo para que en ese juicio se admita esa prueba superveniente y se valore en la sentencia que se emita. Entonces, sí, en materia de amparo no es posible. En amparo directo, por ejemplo, donde no hay posibilidad de ofrecer prueba, así como en los recursos de queja o en el recurso de reclamación, ya desde hace muchos años la jurisprudencia de la Corte ha admitido que en casos excepcionales sea procedente ofrecer y desahogar pruebas, ojo, pero que estén vinculadas con la temporalidad con la que se promovió o el juicio de amparo o el recurso respectivo. ¿Por qué? Ahora ya es más complicado, ahora ya la tecnología hace más sencilla la vida y más complicada en algunos casos. Pero en antaño, por ejemplo, cuando un juzgado o un órgano jurisdiccional en particular declaraba inhábil un día,
pues no todo mundo se enteraba o no había la facilidad para que todo mundo se enterara de que ese día se había declarado inhábil. Entonces, era necesario de repente que, bueno, a mí me desechan la demanda de amparo porque me dicen que es extemporánea. Entonces, yo cuando iba al recurso a impugnar ese desechamiento, pues yo tenía que acompañar aquel documento que avalara que esa autoridad había declarado inhábil ese día. Pero son casos excepcionales. Pero por lo que vea la contienda de origen, ordinariamente no es posible que en el amparo se desahoguen pruebas que en su caso debieron haberse desahogado o que deben desahogarse en el procedimiento de origen. Excelente, querido don Fernando. Pues en esta tesitura o en esta parte, creo que efectivamente necesitamos con urgencia una segunda y tercera parte, porque creo que quedan muchos temas en el tintero que obviamente sabemos que es un gran esfuerzo, porque lo que ahorita nos dijo en una hora, pues es una labor titánica que a veces se puede llevar días para poderlo explicar. Entonces, sería fenomenal y creo que la audiencia también lo va a aceptar así, que pudiéramos ahora hablar del desahogo ya en la audiencia, qué se desahoga primero, ya nos había dado algunos vestigios de, de que, bueno, las documentales por su propia naturaleza se tienen por desahogadas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es el tema de si hay algún testigo, cómo se hace el interrogatorio, el contrainterrogatorio? Es decir, esas partes técnicas, esa carnita que pues un libro jamás nos la va a decir, pero sí, sí la experiencia de una persona tan inteligente y brillante como usted. Entonces, de verdad, don Fernando, quiero agradecerle de todo corazón nuevamente por su tiempo. Tristemente el tiempo se nos ha agotado, pero no la materia del tema. Por lo tanto, queridos damas y caballeros, estaremos planeando ya una segunda parte con el magistrado para que estén atentos. Y pues bueno, don Fernando, de verdad, para nosotros fue un gusto este programa. Como usted lo sabe, inició en la Facultad de Derecho con la venia de la doctora Sonia Venegas Álvarez y también del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Y pues bueno, es un proyecto que sigue vigente, que está creciendo y que pues vamos con la finalidad de que el conocimiento sea para todos. Don Fernando, gracias de verdad por su tiempo y este es su espacio, su programa y será un gusto verlo en una próxima sesión. Muchas gracias. Con todo gusto. Cuando tú me indiques, será un placer participar con todos y muchas gracias a la audiencia por escuchar.